Mas a vosotros, los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, nos acercamos ante ti en esta hora y te damos gracias porque nos has permitido cantarte, adorarte, glorificarte, exaltarte a ti, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Agradecemos a ti el grande favor que nos haces de poder traernos a tu casa y que ahora estamos aquí, Dios. Te damos gracias, Señor, y rogamos, Dios eterno, que tú nos ayudes para que podamos oír tu palabra atentamente, y pedimos, Dios, que tú nos des un oído atento y un corazón dispuesto también para poder, Dios de los cielos, escuchar y atesorar tu palabra y también ponerla por obra. Toma mi vida en tus manos, Padre, por amor de tu nombre, y así, Dios, creemos que tú estás aquí y nos vas a bendecir con tu palabra. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, a menudo Jesús, hermanos, nos da ciertos mandamientos en su palabra que son sencillos de entender, como este, ¿verdad? Son sencillos de entender, pero difíciles de llevar a cabo. En esta ocasión Jesús nos dice exactamente cómo debe ser nuestra actitud, nuestro trato frente a las personas que no nos quieren, que se vuelven nuestros enemigos. Y es que, hermanos míos, debemos responderles con amor. El amor por nuestros enemigos es un amor que hace algo por ellos. Hermanos, no meramente que los amemos, porque de pronto algunos pueden decir, bueno, incluso el Señor está diciendo, pero algunos, por ejemplo, pueden decir, pero hermano, ¿cómo puedo yo amar a alguien que me odia, a alguien que me aborrece? Yo no puedo amarlo de esa manera, no me nace amarlo. Bueno, hermanos, hasta cierto punto diríamos esto es normal. Nosotros no amamos a una persona que no nos ama, en el sentido, hermanos, en el sentido de que nosotros amamos a ciertas personas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes aman a sus seres queridos, hermanos? Levante la mano el que ama a sus seres queridos, no importa cuál sea, el esposo, la esposa, los hijos, papá, mamá. Todos amamos a alguien, tenemos a alguien a quien amar, por supuesto. Esto también es normal. Pero ¿cuántos de ustedes aman a sus enemigos igual que como aman a su papá, a su mamá o a sus hijos? Igualito. No se puede, ¿verdad? No se puede, esto es algo lógico. Entonces, hermanos, no en el sentido de que los amemos como amamos a nuestros seres queridos, sino que hagamos algo por ellos, dice la palabra del Señor. Es hacer algo por ellos, no meramente que los amemos, dijimos, sino que hagamos algo bueno por ellos. No podríamos amarlos como amamos a nuestros seres queridos, pero sí podemos hacer algo por ellos, algo que los beneficie, no importa si sean nuestros enemigos. Podemos asegurarnos que, hermanos, sin importar lo que un hombre nos haga, incluso si nos insulta, si nos maltrata o si nos lastima, nosotros nunca buscaremos nada más que el bien para él o para ella. ¿Por qué? Porque de esto se trata ser hijo de Dios. Así que, hermanos, es como si el Señor nos lanzara un reto a cada uno de nosotros y nos dijera, si quieres ser hijo de Dios, tienes que amar a tus enemigos. ¿Por qué el Señor está hablando acerca de los enemigos? ¿Acaso ve que cada uno de nosotros tiene muchos enemigos? No que andemos buscando enemigos, pero sin duda los enemigos llegan gratis a la vida. Y es que el Señor es tan real en la vida que Él sabe que en algún momento puede haber enemigos hacia nuestra vida, por la razón que sea, por el motivo que sea. Pero ¿cuál es nuestra actitud hacia ellos? Hermanos, esto podemos verlo en la Biblia. Podemos ver el deber hacia nuestros enemigos. ¿Qué podemos ver en la Biblia, hermanos? El deber hacia nuestros enemigos. ¿Cuál es nuestro deber? O en otras palabras podríamos incluso decir, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro deber hacia nuestros enemigos? Y conste que estamos diciendo nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber?
Cuando hablamos de un deber, no hablamos de una opción. No hablamos de algo que si nosotros nos parece bien podemos hacerlo y si no, pues no lo hacemos. No, sino que cuando decimos el deber hacia nuestros enemigos, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Aquí lo encontramos donde dimos nosotros lectura. Por eso dice la Biblia: mas a vosotros los que oís digo. ¿A quiénes les dijo el Señor? Porque esto es parte del Sermón del Monte. El Señor está hablando, está predicando a sus hijos, a sus discípulos, y es un mandamiento del Señor. A vosotros los que oís. ¿Cuántos de ustedes de los que están aquí oyen, hermanos? Puede ser que alguno pueda decir: pastor, yo oigo muy poco, pero oyes, hermano. Así que entonces dice: a todos los que oís les digo, y lanza el mandamiento: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Ese es el mandamiento. Así que entonces es un deber. Cuando hablamos de un deber, eso es una responsabilidad, no hay opción, tenemos que hacerlo. Así que el deber, ¿hacia quién? Hacia nuestros enemigos. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber lo podemos ver en la Biblia y podemos verlo ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo número 23, que nosotros podríamos buscar el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo número 23, versículo 4 y versículo número 5. Si ustedes tienen a su consideración Éxodo capítulo número 23, versículo 4 y versículo número 5. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Dice la Escritura: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo. Así que, hermano mío, ¿cuál es nuestro deber hacia nuestros enemigos? Actuar con bondad. ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? Actuar con bondad, hermano. Así que, hermano, si nosotros actuamos con bondad, no importa hacia quién mostremos nuestra bondad, estamos nosotros pareciéndonos a nuestro Padre Celestial. Él es bondadoso, Él es misericordioso. Ahora, esto, hermanos, es un mandamiento de Dios. En el libro del Éxodo, en este capítulo 23, en el versículo 4 y versículo número 5, es un mandamiento. De hecho, el capítulo número 23 de Éxodo encontramos nosotros los mandamientos de la ley moral, es decir, mandamientos que tienen que ver con la moral. Mandamientos, hermanos, que no se pueden pasar por alto y que tienen que ver con la moral, no porque seamos hijos de Dios, no porque seamos creyentes, sino simplemente porque dentro de la moral y dentro de la justicia es lo correcto que tenemos que hacer. ¿Qué es lo correcto? Actuar con justicia. Por eso entonces se vuelve esto un mandamiento de Dios para su pueblo, y nosotros somos su pueblo de Dios. Es un mandamiento de Dios. Puede que uno no necesite este mandamiento para hacer esto por su amigo. Entonces, si tenemos un amigo y el asno del amigo, me refiero al animal, el asno del amigo se cae porque le cargó demasiado, y dice la Biblia, y está debajo de la carga, dice: ¿acaso lo dejarás ahí al pobre animal? El Señor dice: no, tienes que ir y levantar al animal, y tienes que hacerlo junto con el dueño del animal. Y entonces decimos nosotros: si fuese nuestro amigo el cual le pasa esto, nosotros no necesitaríamos un mandamiento. Pero si es necesario el mandamiento, entonces cuando de quien se trata de ayudar no es nuestro amigo, es alguien que no nos quiere. Entonces nosotros decimos: pues que se las arregle como pueda. No, el Señor dijo: tú no eres igual, tú no tienes que actuar igual, tú no tienes que vivir igual. Si aquel hizo, tú no lo hagas. Si aquel vive así, tú no vivas así. Si aquel procede de esa forma, tú tienes que ser diferente. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Por eso entonces, hermanos, Él pone este mandamiento diciendo de manera muy clara:
¿verdad? Si encontrares al buey de tu amigo o su asno extraviado, llévaselo, dice. Sabes que es de él, sabes que le pertenece a él, llévaselo. No importa quién sea. Es que no me quiere, pastor. No importa si no te quiere, llévaselo. Y el versículo 5 dice: si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿acaso lo dejarás entonces desamparado? No, dice él, sin falta ayudarás con él. Lo vas a ayudar, entre los dos van a trabajar, harán un equipo para poder levantarlo. Esto es difícil, sí, pero ese es el reto para el Hijo de Dios. Hay principios de justicia, por supuesto, que deben observarse por encima de nuestros sentimientos. Pastor, es que yo no siento ayudarle a aquel que no me quiere. Yo no siento ayudar. Pues es que nunca vas a sentir ayudarlo. En algún momento a una persona que le habían hecho daño a su vida, ¿verdad?, a su persona, y decía: pastor, es que yo no siento perdonarlo. Y yo le dije: pues por supuesto, ¿quién va a sentir perdonar semejante actitud? Nadie siente perdonar. ¿Quién es ese que siente? Es que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Yo tengo que aprender a perdonar y yo decido perdonar porque es para bien mío. Entonces el Señor Dios Todopoderoso en el libro de Isaías dice: yo os perdono por amor de mi nombre. Entonces Él decidió perdonarnos. ¿Por qué nos perdonó? ¿Porque éramos buenos? ¿Porque lo merecíamos? ¿Porque nos vio con la necesidad de ser perdonados? No, nos perdonó, Él dice, por amor de mi nombre. En otras palabras, como diciendo el Señor: porque me amo, los perdono a ustedes. Así que, hermanos, cuando alguien, hermanos, perdona, por supuesto que entonces después del perdón, cuando alguien decide perdonar, después del perdón viene un sentimiento de paz. Eso sí, viene un sentimiento de paz, viene un sentimiento de libertad, gloria al Señor. Así que entonces hay principios de justicia que deben observarse en nuestra vida aún por encima de nuestros sentimientos. No sentimos ayudar, no sentimos perdonar, pero tenemos que hacerlo porque ese es el mandamiento de Dios. Puede que no sientas estima por el enemigo, pero tus principios cristianos, tus principios bíblicos son estos que te dicen en tu mente: haz bien a tu prójimo, no importa quién sea. No importa cuánto te aborrezca y no importa que tú no quieras hacerlo, hazlo. Es como cuando el salmista David dice: alma mía, alaba a Jehová. Y de pronto a veces el alma está atribulada y no quiere hacerlo. Pero el salmista David, él no decía: si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Él no decía: si te sientes bien, hazlo. Si hoy estás feliz y contento, alaba al Señor. Él no decía eso. Simplemente él se decía a sí mismo: alma mía, alaba a Jehová. Te guste o no, alaba a Jehová. Estés feliz o no estés feliz, tú alaba al Señor. Estés contento o no contento, tú alaba a Dios. Estés dispuesto o no estés dispuesto, tú alaba a Dios. Nuestra responsabilidad es alabar a Dios. Ahora, cuando se trata de nuestros enemigos, no importa si nosotros nos sentimos ayudar, los principios bíblicos dicen que tenemos que hacerlo y hay que hacerlo. Nuestra actitud hacia el necesitado es ayudarle si en verdad somos hijos de Dios. No importa, hermanos, dice aquí, si es el animal del que te aborrece, dice, ayúdale. Y aquí obviamente habla de un animal, pero puede ser alguna otra cosa. Se extravió, pues dáselo, no se lo ocultes. No dices qué bueno que lo perdió. De ninguna manera. Nosotros tenemos que actuar con bondad frente a nuestros enemigos. ¿Cómo más tenemos que actuar? ¿Cómo más tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro deber? Vayamos nosotros al libro de Proverbios en el capítulo número 24, versículo número 17 y el versículo 18. Proverbios capítulo número 24, versículo 17 y versículo número 18. Gloria al Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Proverbios
capítulo 24, versículo 17 y 18, y dice: cuando cayere tu enemigo, no te huelgues, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, porque Jehová no lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Hermanos, ¿cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro deber hacia nuestros enemigos? No alegrarnos de su desgracia. Hermanos, no debemos alegrarnos cuando le viene la desgracia a nuestro enemigo. No debería ser que nuestro corazón se alegre, hermano, la desgracia de nuestro enemigo. Le pasó algo malo, qué bueno que le pasó, ojalá y le hubiese pasado más merece todavía. Si yo fuera, hubiera ido y todavía hubiera hecho esto. No tenemos que alegrarnos. Muchas veces hoy en día de pronto alguien se cae y muchos, ¿qué hacen, hermanos? Se ríen. El otro está con la rodilla raspada, hermanos, casi puede ser que hasta fracturado, con la dolencia, y el otro está riéndose, hermano. El Señor no le agrada esto. El Señor dice: no debería alegrarse nuestro corazón por la desgracia de nuestro prójimo. Por eso dice aquí la Biblia de manera clara: cuando cayere tu enemigo, no te huelgues. Una versión del lenguaje actual dice: no te alegres, no te huelgues, no te alegres. Se cayó tu enemigo, no te alegres. Y cuando tropiece, que su corazón no se alegre también, porque tropezó. David, por ejemplo, la Biblia nos habla precisamente y nos dice que David no se alegró cuando Saúl murió en la batalla, hermanos. Saúl, hermanos, recordemos que era enemigo de David, era su enemigo, y David no le había hecho nada a Saúl, pero Saúl era su enemigo. ¿Por qué era su enemigo? Por envidia. Porque de alguna manera David estaba teniendo mejor éxito que Saúl. Incluso la Biblia dice que un día, cuando regresaban de la batalla, empezaron a cantar todas las mujeres. Imagínense ustedes, era como el orgullo del rey. Empezaron a cantar todas las mujeres, todas las jóvenes comenzaron a cantar: Saúl mató a 1000, y él se alegraba. Pero después se empezó a oír que el coro continuaba y decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces se llenó de celos. Y entonces Saúl comenzó a decir: a este no le falta más que el reino, todo mundo lo aclama, todo mundo lo tiene en alto. Y empezó a entrar la envidia en su corazón. Pero hermanos, tenemos nosotros que David no se alegra cuando Saúl muere. Entonces dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: entonces David, trabando de sus vestidos, rompiólos, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Él no dijo: es mi enemigo, anda persiguiéndome, me quiere matar, qué bueno que alguien lo mató, qué bueno que ya no tengo enemigo. Él no dijo eso. La Biblia dice que aun cuando su enemigo murió, él se lamentó, él lloró y él ayunó todo el día a causa de su enemigo. A Dios no le agrada que nos gocemos de la caída de un malvado. Cayó el malvado, bueno, pues ni modo, se lo buscó, pero nosotros no nos gozamos ni nos alegramos por ello, porque no deseamos que le vaya mal a nadie, sino que todos puedan tener la bendición de Dios. Eso es lo que queremos. Esa debe ser nuestra actitud hacia nuestros enemigos. Ya vimos nosotros, debemos actuar con bondad, no debemos alegrarnos de su desgracia. Pero ¿qué más tenemos que hacer por nuestros enemigos? Tenemos que bendecirlos. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Bendecirlos. En este mismo libro de Proverbios, pero en el capítulo número 25, el versículo 21 y 22 nos dice de la siguiente manera. Esa es la actitud que debemos tener. Versículo 21 y versículo número 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué hay que hacer? Y si tuviere sed, dale de beber agua,
porque ascuas allega sobre su cabeza y Jehová, eso es lo mejor, ¿no lo creen, hermanos? Así que no es el simple hecho, bueno, yo le doy pan para comer y le doy agua para beber. ¿Y yo qué gano? Alguno dirá, pastor, ¿y yo qué gano? Pues ganas mucho, dice la Escritura, Jehová te lo pagará. Dios te recompensará, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque darle pan al amigo es fácil. Darle pan al que yo quiero y amo, eso es sencillo. Hermano, muchas veces, hermanos, anda el vecino que se lleva bien con su vecino, entonces anda la vecina, le lleva, vecina, le traje esto. Bueno, pues se llevan bien, son amigas. Eso no es grande realmente hasta cierto punto. Como amigos se dan y se convidan. Aquí lo grandioso es que dice, debes bendecir a tu enemigo. La naturaleza humana nos dice que odiemos a nuestro enemigo. Nuestra naturaleza pecaminosa o la carne nos dice que odiemos a nuestro enemigo, pero la Biblia nos dice que debemos bendecir a nuestros enemigos y que lo hagamos de manera práctica. No solamente decir, bueno, pues que Dios te bendiga, que Dios te ayude, no solamente eso, sino dice, si tiene hambre, dale pan para comer. Tienes que ser práctico, no solo tienes que hablarlo, tienes que hacerlo. Al hacer un bien a nuestros enemigos, nos hacemos más a nosotros mismos el bien. Si hacemos bien a nuestros enemigos, nosotros mismos nos hacemos el bien. ¿Por qué? Porque los versículos terminan diciendo, Dios te lo pagará, Dios te bendecirá. Si ya de por sí la Escritura dice que si nosotros, hermanos, compartimos con el otro, con el necesitado, Dios lo recompensa y lo ha hecho. Ahora, si lo hacemos con el enemigo, creo que lo hacemos mejor todavía. Si no se hace en este caso porque tengamos buenos sentimientos, hagámoslo entonces porque el Señor nos lo pide. Pero de hacerlo, tenemos que hacerlo, hermanos. Quiero decirles por último, vayamos a San Mateo por último, estando de pie. Vamos a leer lo que dice San Mateo capítulo número 5, en el versículo número 43 al 45. San Mateo, en el capítulo número 5, versículo 43 al 45. Estando de pie, lo leemos y dice la Escritura, porque estamos viendo el deber hacia nuestros enemigos, actuar con bondad, no alegrarnos en su desgracia, bendecirlos y finalmente en San Mateo tenemos orar por ellos. San Mateo 5, 43 al 45 nos dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Gloria a Dios, hasta ahí. Entonces tenemos nosotros, hermanos, el deber hacia nuestros enemigos, orar por ellos. Para cumplir con la ley de Dios, hermanos, debemos de amar, debemos de bendecir y debemos hacer el bien y sobre todo debemos orar por nuestros enemigos. Una tarea difícil de hacer, por supuesto, pero necesaria, que demuestra que somos hijos de Dios cuando nos atrevemos a orar por aquel que no nos quiere. Al hacer esto, entonces, estamos imitando a Dios, quien demuestra su amor hacia sus enemigos, al hacer llover sobre los justos y sobre los injustos. Él no se pone a ver, hermanos, si este es justo, lloverá sobre su tierra, o si es injusto, no lloverá sobre su tierra. Él simplemente hace que el sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Él es bueno. Así que, hermano, yo termino diciéndole a usted, como podemos ver, ser hijos de Dios no es cosa sencilla. Solo es para los valientes que se atreven a oír los mandamientos de Dios y los ponen por obra. Por eso, el texto principal que leímos dice, a todos los que oyen, yo les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen,
Así que por eso es que yo termino diciendo, como veremos, ser hijos de Dios no es cosa sencilla. Es solo para los valientes que se atreven a oír el mandamiento de Dios y a poner por obra el mandamiento de Dios. Así que si usted no puede solo, hubo alguien también que, inspirado por Dios, escribió un himno de nuestros himnarios y que también dijo: no puedo solo, mi Señor. Necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a cantar ese coro mientras usted viene, ese himno, mientras usted viene a los pies de Cristo. Y si usted quiere cumplir con el mandamiento de Dios, venga a los pies del Señor y dígale al Señor: Señor, ayúdame a hacerlo.